Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso, un espacio para hablar, reflexionar, analizar temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y como ya les hemos venido platicando, pues esta serie de programas están dedicadas a hablar sobre el racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Y nos parece muy importante que, bueno, pues estemos abordando no solamente lo que el racismo es, cómo se entiende esta práctica de opresión sistémica, arraigada, estructural, sino cómo funciona y cómo se devela y se revela en ciertos espacios y en ciertos ámbitos. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre el racismo en el empleo. Las conductas discriminatorias en los lugares de trabajo son lamentablemente prácticas comunes. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México que levantamos apenas hace un año, en el 2021, sabemos que las personas que nos dicen haber sido discriminadas, la mayoría han sido discriminadas en el trabajo. Así lo reflejan también las denuncias que recibimos en el COPRED, que concentran el 70% de los reportes. La discriminación asociada al derecho al empleo o al acceso al trabajo es una de las que más nos preocupa. Estas prácticas discriminatorias van desde el ingreso, acceso a beneficios, ascensos, despidos injustificados, hostigamiento y, por supuesto, trato diferenciado y acoso entre los empleados de una misma empresa por criterios distintos, pero nos interesa aquí destacar por criterios racistas. El origen étnico en México condiciona de forma importante el acceso al empleo. De acuerdo con datos del INEGI, el porcentaje de personas económicamente activas hablantes de una lengua indígena es de 7.8% menor respecto de quienes no lo son. Y las personas hablantes de una lengua indígena activa acceden principalmente a puestos de baja calificación y mal remunerados. Por otra parte, las encuestas de movilidad social han revelado que el color de la piel está relacionado con el estatus socioeconómico. A porcentaje de personas con piel blanca corresponde una mayor riqueza del hogar. Más aún, las personas con una tonalidad de piel más oscuro presentan menor movilidad social que personas con un tono de piel más claro. Y para platicar sobre todo esto, pues la verdad es que me da muchísimo gusto recibir a dos queridos amigos, a la doctora Eva Arceo, quien es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, y al doctor Raimundo Campos Vázquez, quien es profesor investigador del Colegio de México, quienes pues han dedicado mucho de sus esfuerzos académicos justamente a analizar y a entender cómo funciona la desigualdad, la discriminación y particularmente pues me gustaría hablar de un trabajo que realizaron que tiene que ver justamente con la discriminación en el mercado laboral mexicano, que tiene que ver con haber enviado 8,000 currículums ficticios con distintos fenotipos. Y lo planteo así desde la entrada porque es como parte de lo que nos interesa destacar, esto que ustedes encontraron y ustedes pues presentaron en este texto y que han venido explorando a lo largo de muchos otros trabajos que ustedes han realizado. Entonces, pues muchísimas gracias y pues Eva, me gustaría empezar contigo. Ok, bueno, un poco sobre el contexto sobre el cual iniciamos esta investigación. En Estados Unidos ya se habían hecho algunos trabajos similares utilizando justo las diferencias raciales allá, que puede que nosotros las veamos como todavía más contrastantes que en México, pero no lo son tanto, ¿no? En México también tenemos muchas diferencias, pero tenemos muchas tonalidades de piel. Em, entonces, en Estados Unidos se había hecho una investigación donde igual se enviaron algunos currículums ficticios, menos que nosotros, porque nosotros tenemos como más pruebas de hipótesis que hacer en la investigación. Entonces, en términos estadísticos, necesitábamos una muestra más grande para poder diferenciar esto estadísticamente. En Estados Unidos lo que se hizo fue variar los nombres que se asocian normalmente a personas blancas y nombres que se asocian normalmente a personas negras, y se enviaron los currículums ficticios encontrando los resultados que se esperaban encontrar, ¿no? Hablan menos para entrevistas laborales a personas afroamericanas que a personas caucásicas. Entonces, en el caso de México no podíamos hacer esta variación de nombres, pero
para fortuna de nosotros como investigadores y desfortuna del mercado laboral mexicano, en México sí es aceptable, no está prohibido, que se pongan las fotografías de las personas en sus CVs. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue tomar fotografías de 3 personas que su fenotipo era claramente distinto, una con un fenotipo caucásico, una con un fenotipo que le llamamos mestizo, moreno claro, y una con un fenotipo más tendiente hacia rasgos indígenas o moreno oscuro, ¿no? Dejamos un CV sin fotografía para ver también qué sucedía y nosotros lo estábamos planteando como un currículum de control en donde pues no estaba señalizándose el fenotipo de las personas de ninguna manera, ¿no? Y bueno, los resultados fueron bastante sorprendentes. Quiero aclarar aquí un poco nuestra muestra. Nuestra muestra es sobre personas muy jóvenes que acabaron una licenciatura en la Ciudad de México y están buscando trabajo en línea, ¿no? Sabemos que hay muchas otras formas de buscar trabajo y en las universidades privadas, por ejemplo, se utilizan mucho las redes de contactos dentro de la universidad o las propias bolsas de trabajo de las universidades. Entonces, eso hace de nuestra muestra una muestra muy particular. Eh, Al final, los resultados, nosotros esperábamos, por ejemplo, que hablaran menos a las mujeres que a los hombres y salió lo opuesto. Hablan más a las mujeres que a los hombres en esta muestra. En términos de la raza, encontramos que el fenotipo racial impactaba las llamadas de las mujeres, más no las llamadas de los hombres. Y en el caso de las mujeres, encontramos que llamaban más a las mujeres con un fenotipo caucásico, blanco, y menos a aquellas que tenían un fenotipo indígena. Cabe aclarar también que aquellas que no mandaron una fotografía y aquellos, también en el caso de los hombres pasó, les hablaban menos que a los que sí habían enviado una fotografía, ¿no? Entonces la fotografía de un moreno oscuro o una morena oscura no se podía diferenciar del no enviar una foto. Entonces, con estos resultados, nosotros pues, dimos, digamos, una de las primeras evidencias, por lo menos en términos de un experimento que está controlado y demás, que son, creo, bastante convincentes de que existe racismo en México. Hace poco, en un programa un conocido programa, alguien interpretó nuestros resultados de una forma bastante peculiar, ¿no? Diciendo que no habíamos encontrado racismo, dado que no había habido racismo entre los hombres. Y para mí esa es una interpretación maniquea de los resultados que nosotros tenemos. Uno, porque sí encontramos racismo entre las mujeres, y dos, porque la muestra es muy, muy peculiar, ¿no? Como dije, es una muestra de personas jóvenes, todas terminaron la licenciatura, todas están en la Ciudad de México y todas están buscando trabajo en línea. Entonces, esto refleja un microuniverso, ¿no? Un microcosmos dentro del universo de lo que es México. Y obviamente no refleja lo que sucede en todo el país. Entonces, para mí esa interpretación fue un poco tendenciosa, ¿no? Y como la gente usualmente hacen interpretaciones de resultados científicos bajo pues las propias hipótesis que ellos ya traen y justo para confirmar sus hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros lo dejamos abierto como si existe racismo, ¿no? Al menos entre las mujeres encontramos una abierta preferencia por mujeres blancas. Claro, sí, no, luego sucede que va uno a buscar lo que quiere encontrar dentro de un estudio que, bueno, pues justo más bien es importante tomar en consideración pues el documento completo y no solamente alguna conclusión así aislada, ¿no? Raimundo, Así es. ¿quisieras agregar algo con respecto a esto? No, Eh, no particular de lo de la lectura del estudio, bueno, si quieres, pero... no, gracias. Bueno, solo resaltar aquí que es muy importante de cómo logramos que sí estar seguros de que es racismo, porque el CV que se envió a las diferentes empresas es prácticamente el mismo. Entonces, dado que es el mismo y solo cambia la fotografía, pues hay una clara preferencia por la fotografía y no tanto por lo que viene informado en el CV. Entonces, es una evidencia pues, contundente que en el caso de mujeres hay una mayor discriminación que en el caso de hombres
En el caso de hombres sí encontramos discriminación, pero simplemente por el tamaño de muestra que tenemos no podemos distinguir estadísticamente, pero sí se observa unos resultados menores que las mujeres, pero también evidencia de discriminación. Simplemente con estadística no podemos distinguir estos resultados. A mí me gustaría agregar adicional que bueno, con base en este estudio, he tratado también de estudiar en otros contextos el tono de piel. Entonces, te platico pues rápidamente uno al respecto, y que es en el mercado de trabajadoras sexuales, ¿no? Que se anuncian por Internet. Entonces, lo que hice aquí básicamente fue recopilar fotografías de Internet de trabajadoras sexuales y computar, ver su tono de piel. Y un poco después de lo que salió de esta investigación que acaba de comentar la doctora Arceo, es, pues bueno, cuál es el precio del tono de piel, si verdaderamente impacta, y ya como consumidor, si eso impacta. Entonces, en este mercado de trabajadores sexuales, la ventaja, no estoy discutiendo aquí moralidad de este mercado, no, pero la ventaja es de que observamos el precio de lo que está solicitando cada trabajadora, y podemos computar su tono de piel por las fotografías y diversas características físicas. Y lo que se observa claramente es que también las trabajadoras sexuales con un tono de piel más blanco cobran una tarifa mayor que las trabajadoras sexuales con tono de piel más moreno, lo cual es totalmente consistente a los resultados que acaba de comentar la doctora Arceo. Entonces, hay discriminación en el trabajo y también de potenciales clientes cuando contratan este tipo de trabajadores. Entonces, para mí, la lectura de la situación en México con respecto a tono de piel, discriminación, racismo, es que es claramente evidente que hay racismo en nuestro país. Las diversas investigaciones que hemos hecho, dado que están controladas, porque mucho se discute en México de que no es racismo directamente, es algo del nivel socioeconómico, es clasismo, pero dado las investigaciones que estamos haciendo, estamos controlando ya por eso, y lo único que está cambiando es el tono de piel. Entonces, es evidencia muy contundente que se refiere a discriminación y racismo, y que esta discriminación y racismo sí afecta un poco más a las mujeres que en el caso de los hombres. Entonces, es un poco mi lectura de los diferentes resultados. Eso es muy interesante porque justo cómo se cruza, ¿no? El racismo con el sexismo y esta exigencia de que no solamente estamos controlando, digamos, los cuerpos de las mujeres, sino además su adecuación a este ideal occidental de cómo deberíamos vernos las mujeres, ¿no? Y cómo ese vernos está asociado, digamos, a una especie de pues de performance o de éxito o de capacidades, ¿no? Que me parece que pues es justo lo que afecta este acceso. Raimundo, regreso rápido contigo sobre esto que nos dices de la distinción entre el clasismo, ¿no? Lo que se llama clasismo y que pues más bien es, o sea, ¿cómo distinguimos cuando estamos hablando, porque lo decías que, o sea, que está controlado, ¿cómo distinguimos entre una práctica racista de una clasista en estos estudios que ustedes realizan? Sí, bueno, la discusión mucho en el siglo XX en México, la idea del mestizaje en nuestro país era que pues, era por clase social, por cómo tenía los resultados, y pues básicamente apenas en los últimos 20 años los científicos sociales hemos utilizado nuevos datos, nuevas formas de tratar de probar empíricamente si esto sucede en la realidad, y lo que hacemos, pues básicamente hay dos opciones. Una opción es con datos ya registrados. En los datos ya registrados podemos, y hubo mucha discusión cuando el INEGI hizo esto, pero con APRED ya lo hacía, que era medir el tono de piel de las personas. Entonces, con APRED ya lo hacía, y luego lo hizo INEGI, se hizo una gran discusión en nuestro país, que creo que fue muy importante, pero bueno, con eso ya tenemos una medición de tono de piel, con ciertos errores, pero tenemos una medición. Y en esas mismas encuestas también preguntan, bueno, cuál es la escolaridad de las personas, dónde viven,
qué ocupación tienes. Entonces, con estas variables podemos tener un aproximado de cuál es el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, podemos calcular el efecto en ciertos resultados de vida, como empleo, salarios, nivel de escolaridad, con respecto a este tono de piel y también teniendo ver cómo interactúa con el nivel socioeconómico. Y de esos resultados sabemos que el tono de piel afecta directamente, adicional al nivel socioeconómico. Ahora, hay toda una, también se ha criticado estos tipos de estudios porque, pues bueno, es posible que haya otros factores que estén afectando estos resultados y no necesariamente sea tono de piel. Entonces, para eso vienen estos experimentos controlados que comentó el doctor Arceo, que es, mandamos estos CVs, son egresados de la misma universidad, viven aproximadamente en las mismas colonias. Entonces, el nivel socioeconómico es prácticamente el mismo y la única diferencia que se tiene es la fotografía que se está enviando. En el caso de trabajadores sexuales, pues lo único que sabemos es, estamos descargando de sitios de internet, que es el mismo sitio, y entonces lo único que está variando y estamos viendo otras características físicas de la persona, pero el tono de piel tiene un peso muy importante. Entonces, sabemos que el nivel socioeconómico, claro que importa, o sea, sí importa, pero adicional al nivel socioeconómico, importa también el tono de piel. Qué importante, sobre todo, pues eso, ¿no? O sea, dejar muy claro que dentro de un mismo, no sé si lo voy a decir bien, si no, corrígeme, dentro de un mismo grupo, digamos, de personas con un mismo nivel socioeconómico, eh, que se discrimina a otras muy probablemente con un nivel socioeconómico más bajo, pero dentro de este mismo nivel existe discriminación por tonalidad de piel. Digamos, esa sería como la conclusión que yo caché, digamos, ¿no? En términos súper llanos y súper sencillos. No, pero lo importante es esto justamente y creo que de lo que Eva mencionaba, ¿no? Que pues es exactamente la conclusión de este estudio y de muchos otros que se han venido conduciendo, de que sí existe el racismo, de que no es solamente clasismo y que muy probablemente, como hemos platicado ya en otros programas, el clasismo es un producto del propio racismo, ¿no? Al final del día, pues tiene que ver este tema de la movilidad social con la tonalidad de piel o la pertenencia étnico-racial. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente para retomar sobre estos temas de movilidad social y que nos platiquen un poco más sobre pues estas investigaciones que conducen ustedes con respecto al tema del racismo en el mercado laboral. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Ahorita regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en el mercado laboral. Y bueno, pues me gustaría justamente retomar esta parte, Eva, de cómo, pues de pronto en las conversaciones vemos que se niega que exista el racismo, se niega que exista una organización social asociada a la tonalidad de piel o a la pertenencia étnico-racial. Y realmente, pues vemos que los datos que se han venido construyendo, que se han venido trabajando ya desde hace unos años para acá, estamos viendo que el acceso a menores oportunidades laborales, pues depende de la tonalidad de piel o del origen indígena o afrodescendiente. Entonces, me gustaría, o sea, ahondar un poquito más sobre este tema contigo. ¿Existe el racismo o estamos hablando de clasismo? ¿Nos organizamos así o no? O sea, ¿cómo en tu investigación has encontrado estos datos duros, digamos, porque no es apreciación? Sí, bueno, es que hay como, primero, o sea, creo que la organización de la estructura social con base en la raza en México sí existe, ¿no? Y existió todavía más fuertemente históricamente, ¿no? Con la conquista y demás. Creo que todos conocemos ese cuadro del Museo del Virreinato en Tepoztlán, donde justo están representadas estas categorías raciales, incluso por el tipo de combinaciones que se hacían, si era entre un mestizo y un mulato, te llamabas tal, ¿no? Y hay unas palabras bastante extrañas como
saltimbanqui o cosas así que se referían a ciertas combinaciones raciales. Entonces, desde la visión de Occidente, estas categorías raciales siempre han existido y el hecho de haber sido una colonia española, pues hizo que esas categorías raciales permearan en la cultura mexicana. Eh, si bien ahorita no se ve que exista esa organización social, siempre esas herencias históricas, ¿no? Son muy difíciles de desarrancar, ¿no? Se quedan permeadas en la cultura, en la forma en que reaccionamos hacia las personas, en la forma en que las categorizamos, ¿no? En la forma en que nos referimos a las personas, de tal manera que la palabra indio continúa siendo un insulto dentro de la sociedad mexicana. Entonces, decir que no estamos organizados de esa manera es, como decías ahorita en el corte, pues es un insulto a las personas que provienen de ese origen y que se han enfrentado a esta problemática todas sus vidas, ¿no? Eh, en el mercado laboral también lo tenemos que ver ya como un resultado, ¿no? Después de una cierta acumulación de barreras y desigualdades que se viven toda la vida. Entonces, cuando nos referimos a las poblaciones originarias y a personas que tienen antecedentes inmediatos o semi-inmediatos en pueblos originarios, pues hay una acumulación de problemas, ¿no? Desde sus oportunidades educativas, ¿no? Que no son las mismas oportunidades educativas que tenemos las personas que vivimos, por ejemplo, en una zona urbana como la Ciudad de México. Este, eh, no existen centros educativos de nivel medio superior o superior cerca de comunidades marginadas, ¿no? De tal manera que se tienen que desplazar. Y la decisión de desplazarse o migrar a estos centros educativos no es trivial, ¿no? Mucha gente dice, bueno, entonces no tuvo las ganas de superarse. No, o sea, es que no nada más es ganas de superarse, es desarraigarse, arrancarse a sí mismo de tu red de personas, ¿no? Tu red de cuidado, de tu gente, de tu cultura, ¿no? Y exponerte a ser insultado en la calle por verte como te ves, ¿no? Entonces, todo eso implica un costo fuerte de salir de tu pueblo de origen e irte a educar a otro lado. Entonces, ya desde ahí el propio racismo crea un desincentivo a la salida de las personas y además está la cuestión pues social de mi gente, mis redes, mi red de cuidados, que creo que es muy importante, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que hace que la gente pues no migre tanto, ¿no? Como nosotros esperaríamos que migrara. La migración es una decisión muy compleja. Entonces, una vez que ya tienes desigualdades en las oportunidades educativas, pues tus desigualdades en el acceso al tipo de empleos que vas a tener, pues se amplifican, ¿no? Y de una forma bastante fuerte. Entonces, en una investigación que hice yo con uno de mis estudiantes de la Ibero, con Pedro Torres, en su tesis él lo que analizó fue cómo la autoidentificación indígena y el tener una lengua indígena, hablar una lengua indígena, impactan sobre los salarios de las personas, ¿no? Entonces, aquellos que son súper creyentes del mercado dirían que, bueno, pues tener más calificaciones, como hablar una lengua indígena, pues al final es capital humano, estás hablando otro idioma, debería de ayudarte en el mercado laboral, ¿no? Y en el caso del mercado laboral mexicano, lo que veíamos es que cuando las personas eran bilingües, español más una lengua indígena, de hecho se les castigaba, ¿no? En cualquier otro idioma occidental, ¿no? Si hablas otro idioma, el mercado laboral tiende a darte un premio, pero no así cuando hablas una lengua indígena. Entonces esto ya habla de que hay algo, ¿no? En contra de esa autoidentificación. Más allá de eso, la propia autoidentificación, el decir que tú te consideras indígena, ¿no? Porque tenemos personas que hablan una lengua indígena, mas no se identifican como indígenas. Al decir que se identificaban como indígenas, también sufrían un corte en sus salarios en el mercado laboral. Entonces, ahí hay un conjunto de cosas, ¿no? Que están sucediéndose para eh, eh, hacer que tus resultados en el mercado laboral, aquí ya en términos salariales, pues sean peores que los de una persona mestiza, blanca, que no habla lenguas indígenas, ¿no? Entonces, es muy diferente el cómo enfrentan ellos el mercado laboral.
En esta investigación fuimos tratando de ahondar un poquito, no es un nivel educativo, ¿no? Tenemos ahí comparaciones para el mismo nivel educativo, cómo se ven los salarios. Tenemos comparaciones de viviendo en la misma entidad federativa, ¿no? No es lo mismo vivir en Oaxaca que en Nuevo León, pero viviendo todos en Oaxaca, aquellos que se identifican como indígenas continúan teniendo este problema, ¿no? Si vives en Nuevo León como persona que se identifica como indígena, también tienes este problema. El sector de ocupación igualmente lo controlamos, entonces no importa si eres albañil u oficinista, el identificarte como indígena continúa siendo un problema y hablar una lengua indígena continúa siendo un problema, ¿no? Entonces, eh, ¿hay racismo? Pues yo creo que sí lo hay. No reciben el mismo trato, no se recibe el mismo trato por el color del tono de piel que tienes. Y cualquiera que haya vivido una situación en el que se sintió excluida o fiscalizada, ¿no? Incluso me ha pasado que, o sea, yo con mi tono de piel que ni siquiera es muy oscuro, me ha pasado que en tiendas cuando no voy muy arreglada, no sé, porque suelo hacerlo, se me quedan viendo y hasta siento que alguien me va siguiendo, ¿no? Está el policía atrás de ti y dices, oye, vengo a comprar, soy un cliente, ¿no? Entonces, imagínate en el mercado laboral, en puestos de confianza, pues si desconfías de una persona que va como cliente a comprar a tu tienda, pues ¿qué va a pasar en puestos de confianza donde estás dando responsabilidades, manejo de sumas, de dinero, etcétera, etcétera? Pues esa desconfianza que se tienen las personas con un tono de piel más oscuro, pues va a premiar también en las decisiones de ascenso y de que te den esos puestos de confianza. Entonces, es muy difícil arrancarse la piel, ¿no? Cuando llegamos al mercado laboral. Y bueno, en otras cosas ahorita, por ejemplo, que comentaba Raimundo en la sección pasada, que estamos tratando de controlar por incluso este lugar donde viven. Nosotros muy a propósito en este experimento, los pusimos a vivir en la Narvarte, en la Nápoles. Son lugares de clase media alta, ¿no? Donde estamos de hecho señalizando que estas personas ya habían superado, ¿no? Esas barreras, ¿no? Que de las que estoy hablando ahorita, eh, y como quiera, seguían sin poder arrancarse el color de piel, ¿no? Seguía siendo una barrera a la entrada a trabajos, ¿no? Desafortunadamente no se pueden hacer este tipo de experimentos para medir otro tipo de cosas como promociones, salarios y demás, porque pues ya o sea, es imposible controlar por absolutamente todo y ni modo de mandar actores que estén ahí viviendo 10 años en ese puesto laboral, el tipo de Truman Show, ¿no? Para poder ver cómo les va en la vida, ¿no? Entonces, por eso hacemos uso de otro tipo de encuestas, como en el caso de esta encuesta que utilizamos, la ENIC, ¿no? Donde se identifican como indígenas y nos dicen si hablan o no una lengua indígena, o las encuestas de movilidad social, tanto del Centro de Estudios Espinosa Iglesias como del CEI, donde se pregunta por el tono de piel, ¿no? Autoidentificación indígena y si hablan o no una lengua indígena. Y de nuevo, volviendo a esta idea de que se controla por dónde vienen originalmente, en los resultados de movilidad lo que se encuentra es que si vienes de un estrato socioeconómico bajo, el tener piel clara te da más chances de subir en la escala social que tener un tono de piel oscuro. Y al revés, si estás en un estrato socioeconómico alto, naciste ahí, tus padres fueron ricos y tienes piel oscura, tienes más oportunidades de bajar en la escala social que una persona de tono de piel claro, ¿no? Entonces, pues el tono de piel, afectar de esa manera la movilidad social ya te habla de cómo la sociedad responde a tu apariencia. Sí, creo que esto que mencionas, me gustaría retomar rapidísimo, Eva, el tema de la lengua, ¿no? No sé si sigue siendo así, pero yo supe que, por ejemplo, para estudiar un posgrado en la UNAM, te piden una segunda lengua y no se reconocen las lenguas indígenas como segunda lengua. O sea, la segunda lengua es inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Pero si tu segunda lengua, o inclusive tu segunda lengua es el español o el castellano, ¿no? Porque muchas veces esto, y lo hemos platicado también acá en Espacio Diverso, ¿no? Cómo se considera
tonta a una persona cuya segunda lengua es el español o el castellano, cuya primera lengua es una lengua indígena, porque no habla bien el español, ¿no? Pero no así no sucede con un extranjero o extranjera que intenta hablar el español, al contrario, se dice, ay, mira, qué bien lo hablas, qué bien esfuerzo haces, ¿no? Entonces, estos dobles raseros. Y el tema del aspecto en general, ¿no? Con esta imposibilidad de hacer estos experimentos, dentro de los espacios de trabajo, también en nuestra encuesta sobre discriminación, cuando preguntamos ¿en dónde te discriminan? Nos contestan en primer lugar en el trabajo. Y las razones tienen que ver, no se contesta directamente tono de piel, en el caso de prevalencia creo que es el tercer o cuarto lugar, pero el primero y el segundo lugar tienen que ver con el aspecto, ¿no? Y que está muy relacionada esta cuestión del fenotipo, ¿no? Con el racismo, ¿no? Y justo con eso quiero irme contigo, Raimundo. O sea, este tema, digamos, de la construcción de quiénes pueden acceder y quiénes no, y sobre todo relacionado con las movilidades, pues, o sea, ¿cómo lo has entendido tú? ¿Cómo lo has estudiado tú desde tu experiencia? Sí, gracias. No, pues muy importante. Y a ver, aquí hay una pregunta son dos partes, y no sé si la debemos de dividir en diferentes segmentos, pero a ver, aquí va mi intento. O sea, la discriminación, el racismo es malo para la persona que lo recibe, ¿no? Eso podemos ver el costo inmediatamente. Pero luego podemos decir, bueno, otras personas dicen, bueno, pero son casos aislados, ¿no? No pasa nada. Y la pregunta es, bueno, ¿le perjudica a otros? ¿Es malo para otros? Aunque esas personas no lo reciban, o sea, no reciban directamente la discriminación. Y la respuesta es sí. O sea, claramente, aunque tú no recibas discriminación directamente, puedes verte afectado por las decisiones anteriores de discriminación. Entonces, un ejemplo es, bueno, en cierto mercado laboral ya tuvieron un programa de publicidad y de medios. Bueno, si yo soy moreno y yo creo, o sea, no me han discriminado, pero yo creo que me van a discriminar en ese mercado, yo no voy a entrar a ese mercado, no voy a participar en ese mercado. Y entonces, yo puedo ser muy bueno, mis habilidades pueden ser muy buenas para participar en los medios o en otro tipo de mercado, pero mis habilidades no van a ser aprovechadas y yo no voy a poder aprovecharme esas habilidades si yo creo que yo voy a recibir discriminación, aunque no la haya recibido. Y entonces, por eso es tan importante el combate a la discriminación, para que, por supuesto, castigar hechos que ya pasaron, o sea, que es muy importante, pero también para prevenir futuros y que las personas puedan elegir libremente dónde quieren trabajar y qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Y entonces, si mi vida laboral en los medios es más redituable que otros lados, pues entonces obviamente la movilidad social personal, individual, se va a ver afectada porque no voy a poder utilizar todas mis habilidades. Entonces, sí, discriminación es muy importante, es muy relevante, pero no solo cuando ya sucedió, sino es muy importante las creencias que tenemos de lo que puede pasar en mis oportunidades laborales en cierto trabajo. Y ahora, esto es malo también para las empresas. Aún una empresa que esa empresa no discrimina, pero puede que otros trabajadores o otros potenciales trabajadores no sepan que discriminan, pero porque otra empresa cercana en el ramo o geográficamente se sabe que discriminó, pues bueno, esta otra empresa está recibiendo también los costos porque posiblemente no puede emplear a las mismas personas, va a tener que hacer otras cosas para señalizar que verdaderamente es una empresa incluyente y que tome en cuenta a todos. Entonces, la discriminación es muy mala para la movilidad social, muy mala para la economía, y no solo afecta al que recibió la discriminación, sino que nos afecta a todos. Claro, sin duda, y fíjate que en nuestra experiencia desde el Consejo, pues hemos estado teniendo vinculación con empresas para la promoción de estas políticas de inclusión y de diversidad desde esta perspectiva
de las capacidades, digamos, del talento, como se usa en el lenguaje empresarial de las personas, ¿no? No asociada a ninguna característica de ellas, sea una característica racial, género, discapacidad, orientación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos ha llamado la atención, tenemos un estudio que acabamos de hacer el año pasado sobre estas ventajas económicas, porque dijimos, bueno, pues si las empresas están implementando estas políticas, ¿no? De diversidad e inclusión, y sabemos que lo ven desde una perspectiva de negocio, o sea, además de que es una obligación moral y legal, pues también lo ven desde esta perspectiva del negocio, pero fíjate que no encontramos que las empresas tengan indicadores sobre estos beneficios, o sea, como sí en otros países, ¿no? Pero en México concretamente, no encontramos que las empresas estén midiendo ese beneficio que tienen económico, ¿no? A la hora de implementar estas políticas. No sé si ustedes tengan alguna información al respecto. Raimundo, si quieres, me regreso contigo. Bueno, o sea, lo que se sabe en la bibliografía especializada es que equipos más diversos son más productivos y las empresas tienen mayor rentabilidad. Diversos en todos los aspectos, en términos de género, tono de piel, discapacidad, etc. ¿Por qué creemos que existe este efecto de la diversidad? Tiene un efecto positivo en la productividad y en la rentabilidad. Pues bueno, porque si yo quiero vender un producto y pues solo tengo personas con un fenotipo de un género, pues posiblemente sepan menos cómo venderle a personas de otro fenotipo y de otro género. Entonces, la diversidad, pues ahora sí que hace la fuerza, ¿no? Entonces, esto es en diversos estudios. Y ahora yo esperaría que en México podamos medir de forma más precisa todas las implicaciones que tiene tener este equipo diverso, ¿no? Y efectivamente en México todavía no tenemos esos estudios como los tienen en otros países. Ahora también en otros países sí es obligatorio con la ley de decir, bueno, pues cuántas mujeres tienes empleadas, que son directivas, cuántas personas en Estados Unidos afroamericanas tienes contratadas, cuántos hispanos, cuántos asiáticos tienes contratados. Entonces, todo eso es por ley y entonces las empresas están midiendo todo eso. Tal vez en México no queremos llegar a un aspecto tan particular de por tono de piel a quien estás contratando, pero sí creo que la labor de COPRED, del sector privado, de la academia, sí es que hagamos mucho más énfasis en este tipo de aspectos y señalizar a las empresas de forma positiva, a las que lo están haciendo y tienen cuidado en estos aspectos, y pues a las que no lo hacen y pues también señalizarlo, ¿no? Y creo que ya las redes sociales ya mucho más rápidas, un mundo de negocios diferente a lo de hace 10 años, donde son muy rápidas en señalizar este tipo de conductas negativas. Gracias, Raimundo. Sí, es importantísimo pues la medición, ¿no? De cómo realmente esto impacta y sobre todo, no solamente para comprobar esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, el tener equipos diversos necesariamente impacta en un mejor negocio, en un mejor servicio, en mejor vender un producto o en tener ideas más innovadoras, ¿no? Al final del día, pues la diversidad siempre suma, ¿no? Pero además, o sea, tener datos duros sobre cómo eso impacta y además, ¿cómo podemos mejorar esas medidas? ¿No? Porque de pronto es como, bueno, pues es que ya tenemos una unidad de mentoría para las mujeres, sí, pero pues sigues teniendo un consejo de administración integrado por puros hombres. Entonces, a ver ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Para mejorar eso. Vamos a hacer una pausa y regreso contigo, Eva, rapidísimo, no le cambien, estamos en Espacio Diverso y regresamos con Eva para que nos comente sobre este tema. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso, estamos hablando sobre racismo en el trabajo y bueno, pues nos quedamos justo con el comentario de Eva que querías mencionar algo con respecto al tema de medir estos impactos dentro de las empresas y lo que decía yo esto de los consejos de administración de puros hombres, no sé si iba por ahí, pero adelante, por favor.
Sí, y justo solo quería comentarles y un poco presumirles, otra de las tesis de mis estudiantes, en este caso es de Daniela Ayala, del CIDE, y ella lo que hizo fue implementar un estudio similar al que se había hecho ya en Estados Unidos. En Estados Unidos se vio como la entrada de mujeres y afroamericanos a los mercados laborales y a distintas ocupaciones donde podían explotar mejor sus talentos, provocó alrededor entre el 20 y 40% del crecimiento que se observó en Estados Unidos desde 1960 hasta 2010, ¿no? Entonces lo tratamos de hacer para México en esta tesis, ¿no? Obviamente es un modelo que tiene muchos supuestos, pero dentro de los resultados nos arrojaba que aproximadamente el 25% del crecimiento que México ha visto desde 1960 se debe a la entrada de mujeres al mercado laboral, ¿no? Y a las distintas ocupaciones que ellas, pues, sostienen, ¿no? En estos mercados. Entonces, sí, o sea, esta falta de explotación del talento, ¿no? Sin importar su origen, género, preferencias, identidades, discapacidades, crea un problema muy fuerte para el crecimiento de un país, justo porque hay una cosa que se llama mala asignación del talento, ¿no? Entonces dejas el talento, por ejemplo, el caso de las mujeres, lo dejas en casa haciendo actividades que no requieren a lo mejor de todas esas habilidades que esa mujer tiene, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es sorprendente de las que tienen una licenciatura. Son decisiones ya muy personales, pero creo que sus habilidades se pueden explotar muchísimo mejor en el mercado laboral y en cierto tipo de ocupaciones, ¿no? Y bueno, nada más quería comentar eso, un poquito respecto a lo que dijo Raimundo de los productos, y lástima que no lo tengo aquí, pero hace poquito fui a Estados Unidos y quería comprar unas curitas porque tenía una ampolla, y en Estados Unidos ya venden curitas para distintos tonos de piel, ¿no? Entonces, ya no tenemos nada más la curita rosa, ¿no? Que te la ponías uno que es morenito, pues si se veía ahí lo rosa, ya tienen para tonos más oscuros, ¿no? Para tonos como nosotros más latinos, y me compré unas curitas cafecitas, clarito, ¿no? Que me encantaron, ¿no? Por el simple hecho de que me representan y que no se notan tan fuerte el contraste en mi piel. Entonces, la evolución de estos productos no es una casualidad, ¿no? Seguramente hubo un latino en el equipo que desarrolló este producto que dijo, ¿sabes qué? A mí no me gustan las curitas rosas, ¿no? Entonces ya tienes todo un mercado nuevo donde pues, los latinos llegan y compran estas curitas o los afroamericanos, ¿no? En el caso de ellos, las compran. Y así es para todo tipo de productos, ¿no? Creo que desde la perspectiva de quien vive esa experiencia, puedes desarrollar muchísimos más productos más adecuados para las necesidades de cada persona. Por supuesto, ahorita me hiciste pensar en las crayolas, estos paquetes de crayolas que venden ahora de color piel, ¿no? Porque pues de pronto, no sé ustedes, pero pues para mí la crayola color piel pues era y pues era un color piel, pues clarito, ¿no? Y el hecho justo de que ahora tú puedas, tener un rango de tonos, de color piel, pues justamente me parece que, o sea, te abre una perspectiva diferente. O sea, con mis hijos, pues lo hago, ¿no? O sea, el color piel, no existe el color piel, o sea, hay muchos colores piel, ¿no? Y justo, pues tiene que ver con eso que mencionas, ¿no? Precisamente, ¿quién entró a esta empresa para proponer que se diseñaran las crayolas de distintos tonos de piel o los maquillajes? O sea, antes veías 4 y pues era así como o estabas blanca o te quedaba la capa que se te veía la distinción, ¿no? Y el hecho de distinguir, ¿no? Pues eso, ¿no? La diversidad en las tonalidades de piel me parece que es fundamental y muy importante. Y sobre eso, hace rato mencionabas, Raimundo, y porque fue un tema que platicamos ya con Patricio Solís, con el tema de los colorímetros y la escala Perla y todo esto. ¿Qué opinión tienes sobre ese tema? Porque creo que es un tema muy importante para hablar sobre cómo vamos a medir el tono de piel, sobre todo con lo que Eva decía muy al principio del programa, ¿no? O sea, en México digo, y tampoco quiero decir que en Estados Unidos sean personas afroamericanas y blancas, así como dos, binario. O sea, evidentemente hay un rango, pero aquí en México es diferente y habemos muchas tonalidades. ¿Cómo medir eso y qué tan confiable es o qué tan ético es? Creo que también por ahí va la discusión, ¿no? Sí, no, excelente. Pues bueno, en estos estudios que mencioné de la parte de encuestas,
pues bueno, está solo mencioné tono de piel, no mencioné cómo se medía, pero hay toda una discusión al respecto, ¿no? Se pueden preguntar, muy agregado, que te pregunte, que vaya el INEGI o alguien más y te diga, bueno, tú eres muy moreno, moreno claro, o eres muy claro, ¿no? Y una categorización de esa forma. O bien se te puede presentar una paleta de colores, que generalmente trae 10 colores, 11 colores, que va del más oscuro al más claro y te preguntan, bueno, ¿con qué color, qué tono de piel crees que tiene tu cara o tienen tus manos, ¿no? Y ya tú te ubicas. O bien el entrevistador, la persona que está haciendo la entrevista, puede marcar qué tono de piel tienes. Y bien, lo último es que decía, bueno, porque y la ciencia se mueve así lentamente, pero de forma segura. Entonces, pues bueno, siempre siempre puede haber personas escépticas que dicen, no, 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 eso está súper mal medido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, la gente miente, la gente no dice la verdad, el entrevistador o la persona que está entrevistando no sabe. Entonces, pues obviamente, si eso es cierto, pues entonces los resultados pues tienen cierto ruido. Y en un proyecto con Patricio Solís que él lideró, bueno, pues vamos a medir esto de forma exacta, que es un colorímetro, es un aparato pequeñito que te lo puedes poner en la mano o en la piel o en donde sea, en la cara, en donde sea, y te da el tono de piel exacto. Que tienes con las condiciones de luminosidad que existen y te da el tono de piel y entonces pues se puede saber con ese aparatito qué tono de piel tienes. Pues bueno, ese aparatito o la categorización muy grande o el tono de piel reportado por ti mismo o por el entrevistador, todo da lo mismo. O sea, no importa cómo midamos tono de piel, el efecto es que el tono de piel importa para resultados de vida adicional al de nivel socioeconómico. O sea, creo que ya las investigaciones después de 6, 8 años que se han hecho con diversas mediciones, la conclusión es muy fuerte. O sea, no importa cómo midamos tono de piel, el tono de piel importa directamente adicional al tema de qué clase socioeconómica, en qué clase socioeconómica estés, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, yo sí creo como científico social que debemos de medir, que el INEGI hizo bien en medir tono de piel, que CONAPRED y COPRED hacen bien en medir tono de piel cuando van a sus encuestas. Y si no sabemos cuál es la distribución de tono de piel, cómo se relaciona esto con resultados de vida, pues simplemente no podemos saber la magnitud del problema. Y pues ya que sabemos la magnitud del problema y queremos hacer políticas públicas para reducir este problema, pues tenemos que seguir midiendo para calificar esas políticas públicas de si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Entonces, como científico social, sí, definitivamente creo que debemos de seguir utilizando estas mediciones. Sí, es que tú mismo también hace rato recordabas esa discusión que hubo y que en el programa que hicimos justo con Patricio y con Ale Haas nos recordaba, ¿no? De la encuesta del INEGI, de movilidad y todo esto, y el tema de cómo se van a poner a medir en la tonalidad. Eso es racista, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, es que si no lo medimos, pues, o sea, al final del día, si no conoces cómo funciona una práctica discriminatoria, ¿cómo la vas a prevenir? ¿Cómo la vas a eliminar? ¿No? Y justo sobre eso, pues nos quedan 5 minutitos de programa. Entonces, de manera muy rápida, yo sé que siempre acabo haciéndoles la pregunta del millón a las personas invitadas a Espacio Diverso, pero me gusta pues las perspectivas distintas que tiene cada quien desde su profesión, desde su contexto. ¿Cómo podemos comunicar en este caso a empleadores, empleadoras, en qué les beneficia pues no mirar en general las cualidades de la persona en su aspecto, digamos, en el caso que estamos hablando sobre racismo, evidentemente género, discapacidad, orientación, etcétera, ¿no? Pero en este caso en particular, ¿o qué medidas tendría que adoptar el Estado, particularmente los gobiernos, para evitar este tipo de prácticas que se sigan sucediendo? Raimundo, y después me regreso con Eva. Bueno, a ver, o sea, uno es convencerlos, o sea, de que esto es mal negocio por los dos lados, ¿no? O sea, lo que ya discutimos, es mal negocio de que, pues, puedo evitar contratar personas que tengan habilidades adecuadas para el negocio y no estoy tomando ventaja de esas habilidades, porque
las personas creen o la empresa está discriminando, entonces no puede, a ver, y esto es por el lado de los trabajadores, por el lado del producto, de lo que estoy vendiendo, pues bueno, puede que no lo vendamos de la mejor forma si no tenemos un equipo diverso dentro de nuestra organización, ¿no? Y entonces, ese es y el segundo es, sí, creo que hemos hecho énfasis mucho, Eva y yo, desde que salió este estudio, y es importante volver a mencionarlo, que, o sea, una posibilidad de poder eliminar, al menos parcialmente, esta discriminación es eliminar la condición de fotografía en las solicitudes de empleo. Muchas empresas todavía en los portales de trabajo solicitan una fotografía a las personas que van a solicitar un empleo. Esta fotografía debe de ser eliminada. Es cierto, ha ido reduciéndose como era hace 20 años a lo que es ahora, pero como quiera, todavía hay empresas que solicitan esta fotografía en el CV o en la solicitud de empleo, y esto no debería de ser así. Entonces, para eliminar al menos esta etapa de discriminación, no deberían de solicitar una fotografía, y ojalá que en la ley sí se pudiera poner eventualmente que esto es discriminatorio y que no debería de utilizarse. Gracias, Raimundo. Eva. O sea, es que en términos, por ejemplo, legales, o sea, de normas, normativas, creo que en México tienen, como en todo, ¿no? Leyes bastante avanzadas, incluso podemos decir en algunas temáticas, y el problema es el hacer valer la ley, ¿no? Entonces, finalmente, si no existe o un incentivo o un castigo para que se aplique la ley de manera correcta, pues no importa qué tantas normativas tengas, si no se va a cumplir, ¿no? Y bueno, de hecho, sobre este estudio, en algún momento, de hecho, esta investigación que hicimos, el doctor Campos y yo, eh, sí detonó una discusión en la Cámara de Diputados, ¿no? Para justo meter una ley de que prohíba la presencia de fotografías en los currículums, pero se quedó paralizada, ¿no? Con el cambio de administración, se quedó en la congeladora y ya no sucedió nada. Muchas personas nos han dicho, bueno, es que, o sea, puede que la elimines en el currículum, pero a la hora de la entrevista, va a volver a ver a persona, ¿no? Pues ya te presentas y te ven y empiezan a discriminarte en el momento, en otro punto, ¿no? Del proceso de reclutamiento. Entonces, pues es posible, pero por lo menos ya le diste una oportunidad de hablar, ¿no? Ya le diste una oportunidad de conocerlo, de que te exprese sus ideas, de que esa persona se venda, ¿no? Contigo en el mercado laboral, cosa que no le dabas antes. Entonces, eso puede permitir la entrada a muchas más personas muy talentosas que antes estabas excluyendo simplemente por cómo se veían en la foto, ¿no? Bueno, es que la foto no es lo más importante en el CV, ¿no? Mucha gente de recursos humanos, hablamos en ese momento con mucha gente de recursos humanos, y yo les puedo decir, no es cierto, ¿no? Estadísticamente, en nuestro experimento, encontramos que lo único que determinaba si te llamaban o no era el género y esa foto. Todo lo demás, tu carrera, las habilidades que te poníamos, de qué universidad saliste, dónde vives, todo lo demás, no tenía nada que ver con que te hablaron o no. Entonces, lo único que utilizaban para seleccionar personal eran cosas que no tenían nada que ver con su productividad. Entonces, esto es un error garrafal, ¿no? De parte del personal de recursos humanos de estas empresas a las que nosotros enviamos los CVs, porque seguramente no están contratando a las personas idóneas, ¿no? Contratan a las que se ven más bonitas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, a las solteras. Entonces, eh, eliminar toda esa información sobre tu identidad y sobre cuestiones personales es crucial para que se aceite un poquito mejor el mercado laboral. Entonces, en mi opinión, creo que esa es la moraleja de eh, nuestra investigación, ¿no? Y en cuanto a las empresas, el cómo convencerlos, es bien difícil. Que ellos noten, o sea, ahorita nos estabas comentando que están haciendo algo, si ellos no conocen los beneficios, justo porque ni siquiera se tiene una medición de qué tan diverso en términos de tono de piel es su personal, este,
pues no van a poder saber nunca, ¿no? ¿Qué tanto les ha beneficiado tener más diversidad dentro del personal o qué tanto los ha perjudicado? Entonces, por eso es necesario medir, ¿no? A mí me encanta por eso la frase de Coneval, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y para mí es totalmente cierto, como una persona que hace investigación sobre ciencias sociales y más para una persona que, como tú, ¿no? Que está en plena creación de políticas públicas y de tratar de convencer a la gente de que actúe de cierta manera o deje de actuar de cierta manera, ¿no? Muchísimas gracias, Eva. Pues sí, básicamente, ¿no? Medir para poder, ¿no? Tomar decisiones acertadas, porque de otra manera, pues yo siempre digo, son tiros así como las escopetas antiguas, ¿no? Así, paz, pero pues no le vas a dar, no le vas a dar al blanco, que es lo que buscas. Pues hemos llegado al final del programa, como siempre se nos va así como agua. Les agradezco muchísimo, Raimundo, Eva, de verdad su tiempo y el habernos pues platicado sobre esta investigación y en general sobre el trabajo que hacen. Y bueno, pues nos queda justo pues trabajar con las empresas para medir estos beneficios de la implementación de políticas de inclusión y de diversidad y sobre todo el tema de las fotografías, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Esto fue Espacio Diverso. Estamos hablando sobre racismo porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Nos vemos a la próxima.